Y qué bueno volver a encontrarnos con el doctor Marcelo D'Alosio, un periodista argentino-italiano, italiano-argentino, 3 décadas viviendo en Italia y que está muy atento a lo que acontece ahí en Europa. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. ¿Qué tal, estimado Miguel? Un placer enorme. Muy buenos días para usted. Un placer de mi parte, sinceramente. Muy buenos días para todo el equipo y la gran audiencia también, ¿eh? ¿Qué está pasando, Marcelo, por nuestra querida Europa? Bueno, antes que nada, desde el punto de vista meteorológico, nos encontramos en una situación bastante complicada, ¿eh? Realmente. Antes que nada, fíjense en ustedes. Estamos en Roma, estamos en la ciudad eterna, capital de Italia. Tras haber tenido semanas de intenso calor con térmicas superiores a los 45 grados centígrados, térmicas me refiero, parece que hoy estuviéramos en pleno otoño, porque ha descendido considerablemente las temperaturas, nos encontramos con 23 grados, fíjense en ustedes, a las 2 de la tarde con 12 minutos, estamos jugando las escondidas con el sol en este cielo parcialmente cubierto en Roma, pero aún con fuertes tormentas en gran parte de Italia, porque por ejemplo en el sur italiano, muy cerca de Nápoles, en la hermosa costa malfitana, ¿no? En la provincia sureña de Salerno, bueno, ha llovido torrencialmente con la caída de granizo, destruyendo, ustedes vieran cómo han quedado los autos, pero bueno, y en Milán, en cambio en el norte italiano, en tan solo 2 días, Miguel, fíjense, ha caído la misma cantidad de lluvia que cae en un mes. Con eso les digo todo. Y mientras estamos con lluvias torrenciales, con granizo, no solamente acá en Italia, hemos estado viendo imágenes de lo que está pasando en la costa sur francesa, en la Baviera alemana, siguen los incendios en Grecia. Los bomberos siguen luchando contra el fuego que no lo pueden controlar, sobre todo en el noreste del país, por un 10º día seguido, con 600 efectivos que están luchando día y noche para tratar de extinguir estos incendios que está, bueno, calcinando ya casi 100.000 hectáreas en toda Grecia. Sin palabras. El clima que sigue golpeando en este cambio climático que algunos todavía no asumen, pero que tiene manifestaciones tan concretas. Veíamos las imágenes, sobre todo de Italia, de España, de Sí. estas lluvias tan torrenciales que realmente, bueno, traen todos estos inconvenientes mayores, a veces solo con destrozos y otras veces incluso con pérdidas de vida humana. ¿Qué más tenemos por ahí, Marcelo? Totalmente. A propósito de España, veía imágenes que parecían una película, ¿no? Un barco crucero de 300 metros de eslora que a causa del viento terminó chocando en la otra parte de la dársena del puerto de Palma de Mallorca con un barco petrolero. Por suerte no hubo ningún daño para el ambiente marino, no hubo heridos, nada por el estilo, pero una cosa impresionante. Bueno, a ver, a propósito de heridos, y acá desgraciadamente también tenemos que hablar de víctimas mortales, deberíamos viajar a Polonia, si me lo permite, Miguel, con información porque gran parte de los medios europeos está hablando, digamos, de un brote de legionela que se ha desatado en la parte oriental de Polonia, en el este de este país del norte de Europa, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que estamos haciendo referencia a un tipo de neumonía causada justamente por esta bacteria, que se reproduce en agua caliente y puede difundirse por sistema de tubería en condiciones favorables, pero no se transmite entre los seres humanos, ¿no? Para que quede bien en claro. Bueno, como les comentaba, se desató este brote de legionela que ya ha causado, fíjense, en 11 muertos en el este de Polonia, aunque también se han detectado casos en otras provincias del país. Las autoridades polacas, estimado Miguel, estimados amigos, han indicado que se han registrado hasta ahora 144 contagios. Ojo, lo que hay que destacar para no provocar miedo a la gente, efectivamente, es que las víctimas mortales, desgraciadamente, eran todas personas mayores, tenían entre 70 y 95 años y desgraciadamente todas presentaban ya patologías previas, o sea, ya sufrían de un sistema inmunológico muy debilitado por otras enfermedades, ¿no? Bueno, el primer caso, la cuestión que se detectó el 17 de agosto en Polonia, ya se habla de una contaminación con legionela de las redes de agua fría y caliente, dado que las autoridades ya han tomado 103 muestras de agua que están siendo analizadas en estos momentos, y de las personas infectadas hay 19 que están internadas en diferentes hospitales, Miguel. 3 de ellas en terapia intensiva, ¿no? ¿Cómo será la situación de extrema gravedad que a lo largo de este fin de semana, bueno, la compañía de agua potable del país ha tenido que realizar labores de saneo, por supuesto, de todo ese sistema de tubería en esa zona oriental de Polonia, aumentando las dosis de cloro en las instalaciones de forma preventiva, ¿no? Para tratar de eliminar la bacteria y esperemos que lo logren cuanto antes, por supuesto. Marcelo, ya que habla de un tema sanitario, quiero preguntarle qué está pasando en Europa con el coronavirus, porque lo vamos monitoreando, aparece una nueva cepa en los Estados Unidos, de hecho hay mucha preocupación y en otros lados por Sí. lo que algunos dicen es, bueno, otra vez un aumento considerable de los casos. ¿Esto también se está viendo en Europa?
Sí, sobre todo en Inglaterra, en las Islas Británicas, ¿no es cierto? Lo que hay que destacar es que la postura de los gobiernos europeos, estimado Miguel, respecto al coronavirus, siempre depende de la situación sanitaria en los hospitales. O sea, si los hospitales, si los repartos de terapia intensiva están totalmente vacíos por culpa de este coronavirus, evidentemente, y todas las subvariantes que se van generando con el pasar de los tiempos, entonces no existe una especie de preocupación por parte de las autoridades sanitarias de cada gobierno estatal europeo, ¿no? Sin embargo, la gente se contagia. Recién hacíamos referencia a los adultos mayores, a las personas que tienen ciertas patologías, digamos, con sistemas inmunológicos bastante debilitados. Bueno, hay que seguir prestando mucha atención. No hay que olvidarse que la misma Organización Mundial de la Sanidad, de la Salud en Viena, ¿no es cierto?, este organismo que depende de las Naciones Unidas, no ha dado por concluida la pandemia a nivel mundial. Efectivamente, ese es un dato muy importante. Lo que sí, todo el mundo está apostando por la vacunación. Por suerte, en toda Europa, Miguel, hay que ser honesto, creo que lo mismo estará pasando en los Estados Unidos, pero en toda Europa, digamos, todo el mundo ya está sumamente vacunado con 3, 4 dosis. Acá en Italia, por ejemplo, a pesar que nunca las vacunas fueron obligatorias, ya hay personas con más de 60 años que están siendo vacunadas por cuarta vez contra el COVID. Y como nosotros estamos en verano, y ya a partir del mes de octubre, noviembre, va a comenzar la campaña para la vacunación contra la gripe, en perspectiva del invierno nuestro, para la fiesta de fin de año. Bueno, ya se está invitando a que la gente pueda ponerse la de la gripe y la del coronavirus a la misma vez, porque no son incompatibles entre ellas. Ni hablar Bien. del éxito vacunatorio en Israel. Bueno, ese ya es otro asunto, porque Israel ha dado ejemplo al mundo entero respecto al sistema vacunatorio contra el COVID. Bien, Marcelo, ¿qué más tiene por ahí? Bueno, a ver, digamos, una emergencia que nosotros tenemos acá en Europa, para quedarme a disposición suya, Miguel, es la de los refugiados, la de los indocumentados que no paran de llegar a las costas, por ejemplo, del sur de Europa, ¿no? Ustedes saben que al sur de Italia tenemos una pequeña isla que se llama Lampedusa, muy chiquitita, es un verdadero paraíso terrenal, ¿no? Con aguas cristalinas del Mediterráneo, playas espléndidas, una meta del turismo europeo internacional para este periodo del año. Sin embargo, Lampedusa se ha transformado en una isla tristemente famosa por la emergencia migratoria, porque no paran de llegar refugiados procedentes del norte de África o de Oriente Medio, ¿no es cierto? De países como Afganistán, como para hacer ejemplo concreto, Irán, en fin. Ahí hay solamente un centro de acogida de refugiados que tiene una capacidad para 300 personas, Miguel. En estos momentos hay 4.000. Y el resto de Europa mira para otro lado. No hay una especie de colaboración de parte de los poderosos países del norte europeo hacia con Italia, ¿no? A pesar que la Premier Giorgia Meloni está moviendo cielo y tierra para que haya un poquito más de altruismo en este sentido. Y ojo, el problema de los refugiados no lo tenemos solamente nosotros que vivimos en el sur de Europa, ¿no? Por ejemplo, hoy nos enterábamos que en Grecia volcó un barco. Murieron 5 personas, 4 eran menores, un niño de 8 años, otra nenita de 14 y otro nene de 8 años, ¿no? Y un bebé de 11 meses. Fíjense en ustedes. Y también los tienen los del norte europeo. Pienso, por ejemplo, en la situación que está viviendo el Reino Unido. Los ingleses no paran de recibir a indocumentados, Miguel, que cruzan el Canal de la Mancha procedente de las costas norteñas de Francia. ¿Cuál es la diferencia que estamos viendo y notando nosotros como cronistas, como periodistas, ¿no? Ante esta situación? Que la actitud de los gobiernos son completamente diferentes. Por más que uno tenga acá en Italia un gobierno de derecha, Giorgia Meloni no mira para otro lado, no permite que la gente se ahogue en el Mediterráneo, ¿no? No está aplicando políticas sumamente restrictivas. Yo la vez pasada les comentaba, ¿no? Que están llegando más refugiados ahora con un gobierno de derecha respecto a cuando teníamos ejecutivos de izquierda progresista en Italia, a pesar que ella, Giorgia Meloni, líder ultraderechista, gritaba a los 4 vientos en campaña que con ella al poder no iban a ingresar ni siquiera un refugiado, un indocumentado más. Pero bueno, más allá de ese detalle, la política migratoria que en cambio está aplicando, por ejemplo, el Reino Unido, con otro gobierno conservador, con el del Premier de Sunak, realmente bastante discutible. Yo no sé si todo el mundo recordará, pero su ministra del Interior se ha hecho aprobar en el Parlamento de Westminster un plan de expulsión vía aérea de todos los indocumentados que lleguen a su país, en el sentido que si llega un indocumentado a Gran Bretaña, se lo pone arriba de un avión y se lo manda a Ruanda, a un país del corazón de África donde hay una guerra civil una tras otra, Miguel. Yo mientras tanto estudio tu solicitud de asilo político. Si tienes las cartas en regla, te vuelvo a llamar desde África, ¿no? Bueno, como ahora la justicia tiene que dirimir la legalidad de este plan, le vino otra idea al gobierno conservador británico: alquilar un barco enorme
como si fuera un maxi container, ¿no es cierto? Una especie de barco cárcel donde ahí se ponen a los refugiados. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que no se escapen del control de las autoridades. Bueno, la última idea que le vino al gobierno británico es ponerle dispositivos GPS a todos los indocumentados que lleguen al país. Como si fueran un perro, ¿no es cierto? Un animal, en definitiva. Un dispositivo GPS para tenerlo bajo control. Ustedes pueden imaginarse cómo han reaccionado las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y ojo, no cualquiera. Las Naciones Unidas, nada más y nada menos. Así que bueno, es un problema de nunca acabar. Yo no sé la opinión de todos ustedes, Miguel, no quiero abusar del tiempo y de la gentileza, ¿no? Pero me tomo el atrevimiento de compartir con usted este razonamiento. Si nosotros no entramos y no accionamos a las raíces de los problemas, o sea, si nosotros no acabamos con las causas que provoca esta emergencia de los refugiados, seguiremos teniendo flujo de personas como si fuesen mercancía en cada rincón del mundo, no solamente acá en Europa. ¿Cuáles son estas causas? Guerras civiles, terrorismo, corrupción, crisis económica y la imposibilidad que la gente tiene, por ejemplo, en África, bueno, de tener un mejor futuro dentro de sus propios países, con inversiones extranjeras. Pero claro, como llegan las ayudas de Europa, por ejemplo, bueno, esas ayudas terminan en los bolsillos de los dirigentes de turno, de los dirigentes políticos de turno. Y así estamos también con los muertos en el mar Mediterráneo, que se ha transformado, como dice el Papa Francisco, bueno, en el cementerio más grande del mundo, desgraciadamente, Miguel. Uno de los dramas de la humanidad, sin lugar a dudas, el tema de los migrantes, y usted ha ido a las causas profundas que son las que habría que atacar para intentar paliar en algo este terrible y complejo dolor de la humanidad. ¿Qué más? ¿Algo más tiene por ahí? Sí, mire, recién hablábamos del Papa Francisco, permítame solamente contarle que se está hablando muchísimo de las palabras que ha pronunciado el Santo Padre, que ha dicho que cuando el empresario ya no trabaja, se transforma en especulador. ¿Cómo y dónde lo dijo? Lo dijo a través de una carta que fue leída durante una reunión gremial en París, en Francia, ¿no? Y allí, entre un renglón y el otro, el sumo pontífice llamó al empresariado a no perder contacto con sus trabajadores, a generar empleo para los más jóvenes, ¿no? El empresario, escribe ahí el Santo Padre en esta misiva, debe mantener ese contacto con el mundo laboral si no quiere convertirse en rentista, en un especulador. Y una de las crisis más graves de nuestro tiempo, subrayaba él, es la pérdida de contacto del empresario con sus empleados. Y por tanto, digamos, se vuelven estos últimos, los trabajadores suyos, en invisibles, ¿no? El empresario también es un trabajador y sigue siendo empresario mientras trabaje. Y entonces, para el sumo pontífice, los capitales humanos, Miguel, éticos, espirituales, van en más que los capitales económicos financieros. Sin nuevos empresarios, finalizaba la carta del Papa, y nuestra tierra no va a resistir al impacto del capitalismo. Bueno, hasta ahora hicieron cosas, algunos hicieron mucho, pero no es suficiente, porque estamos en un periodo urgente, muy urgente, decía el Papa Francisco. Así que bueno, veremos cómo va a caer esta carta inclusive en la República Argentina, porque quizás más de algún candidato a presidente de la Nación no le debe gustar demasiado. Pero bueno, para lo gusto no hay nada escrito, como usted sabe mejor que yo, ¿no es cierto? Y la función del Papa es sin duda marcar de alguna manera los desafíos éticos de la humanidad y los desafíos que tenemos, que no son pocos. Usted me contaba que en Alemania había un aumento de los salarios, algo así. Ah, sí, absolutamente. Bueno, parece, digamos, una escena de una película de ficción, considerando la crisis económica que también estamos padeciendo nosotros acá en Europa, ¿no? Es importante, digamos, que usted destaque Alemania, porque todo el mundo sabe que es uno de los países más desarrollados de Europa, la verdadera locomotora de la economía europea. Es así, como usted muy bien decía, los salarios nominales de los trabajadores alemanes registraron en el segundo trimestre de este año 2023 un incremento anual del 6,6%. Vamos por partes, porque yo no quiero confundir a los amigos oyentes con números, porque lo peor que hay es estar compartiendo con ellos cifras al aire, porque terminamos confundiendo a la gente. Y aparte después nosotros terminamos haciendo comparaciones con otros países. Pero bueno, el incremento anual fue del 6,6% de los salarios nominales. Podrán imaginarse, teniendo en cuenta que la inflación interanual en Alemania fue del 6,5%, el aumento neto real de los salarios fue del 0,1%. O sea, en otras palabras, por primera vez, desde el lejano año 2008 en Alemania, le ganaron a la inflación los sueldos. ¿No es cierto? Se trata de la primera mejora en muchos años para todos los trabajadores de este desarrollado país europeo. Ahora, ¿cuáles son los sectores de ocupación donde los sueldos aumentaron considerablemente? ¿No? Porque yo hice referencia recién a un aumento promedio del 6,6%. Pero, por ejemplo, en el sector hotelero, Miguel, el incremento fue del 12,6%.
En el sector del entretenimiento y la recreación fue del 11%. En el sector del transporte fue del 10%, mucho más arriba del promedio. La gente se habrá dado cuenta, ¿no es cierto?, nuestros amigos oyentes. Los mayores incrementos salariales se dieron en esos sectores que se vieron especialmente afectados por la cuarentena y la reducción de trabajo durante la pandemia. A propósito del COVID-19, bienvenido para ellos, ¿no es cierto? Marcelo, agradecerle enormemente por este panorama informativo muy completo de los temas que hoy son agenda ahí en Europa y le propongo que muy pronto nos volvamos a encontrar para ir viendo la evolución de los temas y siempre hay novedades, así que desde ya el agradecimiento. Gracias a ustedes, como siempre, por este momento, que disfruto muchísimo. Gracias por estos minutos. Cuando ustedes dispongan, aquí estaremos, estimado Miguel. Yo, mientras tanto, les hago llegar un gran abrazo a la distancia, deseándoles a todos ustedes que tengan un hermoso día. Muchas gracias. El doctor Marcelo D'Alosio desde Roma con este panorama informativo de Europa.